En el día de mi funeral, sus risas retumbaron entre las paredes que antes llamé hogar. No los culpo. Nunca supieron que cada insulto, cada mirada de desprecio que me lanzaron en vida, los estaba convirtiendo en personajes de la carta que dejé sobre mi mesa de noche. Mientras mi cuerpo descansaba en aquel ataúd de roble barato, ellos desgarraban mi memoria con anécdotas falsas y lágrimas de cocodrilo. Nadie imaginaba que yo, el fantasma que ya no podía defenderse, tenía la última palabra escrita con la tinta de 30 años de silencios tragados. La vergüenza tiene un peso específico, como el plomo que se asienta en el fondo del mar. La mía pesaba tanto que me hundí con ella durante décadas, sonriendo en las fotos familiares mientras por dentro me desangraba. Guardé cada traición en frascos invisibles, la herencia que me robaron, las mentiras que contaron sobre mí, las puertas que me cerraron cuando más las necesitaba abiertas. Cada noche, antes de dormir, repasaba estas heridas como quien cuenta ovejas, pensando que algún día tendría el valor de pronunciar la verdad en voz alta. Pero el valor llegó demasiado tarde, cuando mi corazón ya había decidido rendirse. Hay un espacio entre la vida y la muerte donde las verdades se vuelven filosas, como cuchillos recién afilados. En ese espacio escribí mi confesión final, no como venganza, sino como liberación. 3 páginas que contienen el secreto familiar que nadie se atrevió a nombrar, la mancha que todos ayudaron a esconder y que ahora, desde mi ausencia, destapa el pozo de agua envenenada del que todos bebieron. El notario esperó hasta el final del funeral, cuando las risas ya se habían convertido en murmullo incómodo. Entonces, sacó el sobre sellado con mi letra temblorosa en el frente. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu vida entera fue construida sobre una mentira tan grande que al revelarse pudiera destruir a todos los que amas? ¿Callarías para siempre o esperarías hasta que tu voz ya no pudiera ser silenciada? El olor a flores marchitas inundaba la sala mientras el sobre pasaba de mano en mano como una bomba a punto de explotar. Nadie quería abrirlo, pero todos necesitaban saber. El sabor del miedo es metálico, como sangre en la boca. Así sabía el aire en aquel momento, cuando mi verdad estaba a punto de ser desenterrada junto con los secretos que todos creían haber sepultado conmigo. Lo que escribí en aquellas páginas no fue un acto de crueldad, sino un espejo colocado frente a quienes nunca tuvieron el valor de mirarse a sí mismos. Algunos dirán que fue mi venganza desde la tumba. Otros entenderán que fue mi perdón final. Lo cierto es que después de que leyeran mi carta, nadie volvió a reírse en mi funeral. ¿Y tú, que ahora escuchas esta historia, te pregunto, ¿qué secreto dejarías tras tu muerte que tenga el poder de transformar la risa en silencio, el desprecio en arrepentimiento y el olvido en una memoria imposible de borrar? La cocina huele a café de 3 días y a palabras que nunca tuvimos el valor de pronunciar. Me siento en la silla donde papá solía leer el periódico cada mañana, y mis dedos recorren las marcas de quemaduras de cigarro en la mesa de madera. 32 años de desayunos silenciosos dejaron estas cicatrices en la superficie, igual que las cicatrices invisibles que todos llevamos dentro. El refrigerador zumba como siempre lo ha hecho, un sonido constante que aprendimos a no escuchar, como tantas otras cosas en esta casa. La taza que sostengo entre mis manos tiene una grieta fina que se extiende desde el borde hasta la base, pero aún contiene el líquido sin derramarlo. Me pregunto si así funcionan también las familias rotas, sosteniendo secretos sin permitir que se derramen. Cuando el abogado me llamó ayer, su voz sonaba como quien tiene que dar una noticia que cambiará vidas para siempre. «Encontramos el testamento de tu padre», dijo, y el tiempo se congeló entre sus palabras y mi respuesta. ¿Por qué ahora, después de 5 años de su muerte, después de que mamá también se fuera, llevándose consigo la versión oficial de nuestra historia familiar? La luz de la mañana dibuja rectángulos amarillos sobre las baldosas desiguales. En uno de esos rectángulos, veo la sombra de mis pies descalzos, pequeños e inseguros como cuando tenía 10 años, y escuchaba a mis padres discutir al otro lado de la pared. ¿Cuándo fue que aprendí a escuchar sin intervenir? ¿En qué momento decidí que el silencio era más seguro que la verdad? El sobre Manila descansa sobre la mesa ahora, justo donde mi padre solía dejar las facturas sin pagar.
Es grueso, como si contuviera no solo papel, sino también el peso de décadas. Mis hermanos no saben que está aquí. No saben que he vuelto a la casa familiar una semana antes que ellos para enfrentarme primero a lo que sea que haya dentro. Mis dedos tiemblan al acercarse al sello. En esta familia nunca hablamos de dinero, ni de sentimientos, ni de lealtades divididas. La herencia siempre fue un tema tabú, especialmente después de que mi hermano mayor se distanciara por aquel malentendido con las escrituras de la casa de verano que misteriosamente cambiaron de nombre. El reloj de pared marca las 9:22, el mismo que ha medido nuestros silencios durante 3 generaciones. Me pregunto si hay relojes para medir también cuánto tiempo nos queda para sanar, o si algunas heridas familiares están diseñadas para permanecer abiertas eternamente. A lo lejos escucho el timbre del teléfono fijo, ese que solo suena cuando hay malas noticias. Podría ser mi hermana Elena, preguntando si ya llegué, si ya revisé los papeles pendientes. Ella siempre ha tenido una manera peculiar de referirse a los problemas sin nombrarlos directamente, como si darles nombre les diera más poder. El sobre pesa más de lo que parece. Me pregunto si todos los secretos tienen este peso físico, esta gravedad que amenaza con alterar la órbita de quienes los rodean. ¿Qué encontraré dentro? ¿La confirmación de lo que siempre sospechamos o algo peor? ¿Algo que ni siquiera nuestra imaginación más oscura pudo concebir? La ventana entreabierta deja entrar un viento que mueve las cortinas desgastadas. Por un segundo, me parece ver la silueta de papá reflejada en el cristal de la alacena, con esa mirada que tenía cuando estaba a punto de confesar algo importante, y luego se arrepentía. Tu padre quiso que lo tuvieras tú primero, me dijo el abogado con una expresión que no supe interpretar. Antes que tus hermanos, antes que nadie más. Y ahora me pregunto por qué yo, la del medio, la que siempre intentó mantener la paz, la que nunca tomó partido. ¿Qué vio en mí para convertirme en la primera guardiana de su última verdad? Mis uñas rompen el sello del sobre mientras el café se enfría en la taza agrietada. Si abro esto, nada volverá a ser igual. Si no lo abro, viviré con la duda el resto de mi vida. ¿Tú qué harías si tuvieras en tus manos un sobre que podría destruir la imagen que tienes de tu propia familia? ¿Preferirías la verdad dolorosa o la mentira confortable? El pasillo de esta casa siempre ha sido demasiado largo y demasiado oscuro. Mis pasos resuenan sobre el parqué gastado mientras me alejo de la cocina, el sobre abierto temblando en mi mano. Las paredes están cubiertas de fotografías familiares perfectamente alineadas, sonrisas ensayadas, abrazos calculados, poses que construyen la ilusión de una familia unida. Me detengo frente a una de ellas, tomada en el cumpleaños 50 de papá. Su brazo rodea mis hombros con un cariño que nunca sentí realmente. Ahora sé por qué. Las primeras líneas del testamento son como cuchillos. A mi hija del medio, la única que no lleva mi sangre, pero la única que heredó mi corazón. Leo y releo hasta que las palabras pierden su forma. Mi cuerpo se desliza contra la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. El aire se vuelve denso, casi imposible de respirar. ¿Cuántas veces me preguntaron por qué no me parecía a nadie en la familia? ¿Cuántas bromas sobre el lechero o el cartero tuve que soportar en las reuniones familiares? La luz del mediodía apenas penetra por la ventana del fondo, creando sombras alargadas que parecen señalar las grietas invisibles en los cimientos de nuestra historia. Esta casa conoce más verdades que cualquiera de nosotros. Si estas paredes pudieran hablar, ¿me dirían que siempre lo supieron? ¿Que cada vez que mamá me miraba con ese destello de culpa en sus ojos, era porque recordaba su secreto? El papel tiembla entre mis manos mientras sigo leyendo. No soy hija biológica de mi padre, pero él siempre lo supo. Me escogió, dice. Me protegió del escándalo, de las habladurías, de la verdad misma. Mi madre tuvo una aventura breve pero intensa antes de casarse con él. Yo fui el resultado. Y él, en un acto de amor o de orgullo herido, decidió criarme como suya sin decir una palabra. El teléfono vibra en mi bolsillo. Es Elena otra vez. No puedo contestar ahora, no con esta verdad ardiendo en mi garganta como ácido. ¿Qué le diría? Hola, hermana. Acabo de descubrir que no somos hermanas de sangre.
Que el vínculo que creíamos tener es una elaborada mentira que nuestros padres mantuvieron durante toda su vida. Una araña teje su tela en la esquina del techo, paciente y metódica. Me pregunto si así se construyen también los secretos familiares, hilo a hilo, mentira a mentira, hasta formar una red tan compleja que atrapa a todos los que se acercan demasiado. Incluso ahora, décadas después, sigo atrapada en esa tela invisible. Sigo leyendo, y cada palabra es como un golpe. Papá no solo me dejó esta verdad, sino también la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. Tu madre nunca supo que yo lo sabía. Escribe con su letra inclinada y precisa. Y tus hermanos no necesitan saberlo si tú decides que es mejor así. Un secreto dentro de otro secreto. Una caja dentro de otra caja. El reloj del pasillo marca las horas con un sonido grave y pesado. 12 campanadas que retumban como sentencias. Mediodía, media vida, media verdad. Me pregunto cuántas medias verdades más hay escondidas en los rincones de esta casa, en los cajones cerrados con llave, en las miradas esquivas que intercambiábamos durante las cenas de Navidad. Hay más en el sobre, una carta dirigida exclusivamente a mí, fechada 3 días antes de su muerte. Fotos viejas que nunca había visto. Y un nombre, el nombre de mi padre biológico. Un hombre que ni siquiera sabe que existo. Un hombre que vive a menos de 30 kilómetros de aquí. Un hombre cuyo apellido he escuchado toda mi vida, sin saber que también era el mío. Me levanto despacio, como quien aprende a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Las rodillas me tiemblan. Guardo los papeles en el sobre y lo escondo bajo mi camisa, contra mi piel. El contacto del papel con mi cuerpo me quema como si fuera hierro al rojo vivo. Me miro en el espejo del pasillo y busco en mi rostro algún rasgo de ese extraño que resulta ser mi padre. ¿Tengo sus ojos? ¿Su nariz? ¿Su manera de fruncir el ceño cuando algo me preocupa? La puerta principal se abre de repente. El sonido me sobresalta tanto que casi grito. Mi hermano mayor está ahí, una semana antes de lo previsto, con una maleta en la mano y una expresión que no logro descifrar. Nuestras miradas se encuentran y por un segundo, un horrible segundo, me pregunto si él también lo sabe, si todos lo han sabido siempre, y yo he sido la única mantenida en la oscuridad. ¿Qué escondes ahí?, me pregunta, señalando el bulto bajo mi camisa. Su voz suena extrañamente distante, como si hablara desde el otro lado de un cristal grueso. No puedo responder. No encuentro palabras. ¿Alguna vez has sentido que toda tu identidad se deshace como arena entre los dedos? ¿Que la persona que creías ser ya no existe, pero tampoco sabes quién eres ahora? La sala de estar es un museo de mentiras bien conservadas. Mi hermano deja caer su maleta junto al sofá mientras sus ojos no abandonan el bulto bajo mi camisa. El sobre parece quemar mi piel ahora, como si las palabras escritas en los documentos tuvieran temperatura propia. No es nada, digo, pero mi voz suena ajena, como si perteneciera a alguien más. Quizás así sea. Quizás la mujer que creía ser murió en ese pasillo, hace apenas unos minutos, y ahora soy otra persona intentando habitar el mismo cuerpo. Llegué antes porque vendí la empresa, dice Miguel, dejándose caer en el sillón donde papá solía sentarse a leer. Es el mismo sillón con el brazo derecho ligeramente hundido, testigo silencioso de tantas tardes de lectura. Ya no tengo nada que me ate a Barcelona. Sus palabras flotan en el aire mientras mis dedos aferran el sobre bajo la tela. Si supiera lo que acabo de descubrir, entendería que ninguno de nosotros está realmente atado a nada, que los vínculos que creíamos irrompibles son tan frágiles como el hilo de una telaraña. El retrato familiar sobre la chimenea parece observarnos con ojos acusadores. 5 personas sonriendo, unidas por una mentira tan grande que necesitó 30 años para comenzar a desenredarse. Me pregunto si mi madre sabía que papá conocía la verdad, si cada vez que él me abrazaba, ella contenía la respiración temiendo que fuera el momento de la revelación. ¿Has visto ya al abogado?, pregunta Miguel mientras se sirve un whisky del mueble bar. No espera a que sea mediodía. Nunca lo ha hecho. El líquido ámbar gira en el vaso como los pensamientos en mi cabeza. Hay algo sobre la herencia que debemos discutir antes de que llegue Elena. Su tono es casual, casi indiferente.
pero sus nudillos están blancos alrededor del vaso. Siempre ha sido malo ocultando su ansiedad. El reloj de pie marca la 1:15 con un chirrido metálico que me eriza la piel. Tengo exactamente 1 hora y 15 minutos para decidir qué hacer con esta verdad. Elena llegará a las 2:30. Siempre puntual, siempre perfecta. La favorita de mamá. Mi hermana de sangre que resulta no serlo. ¿Cambiaría eso algo entre nosotras? ¿Dejaríamos de compartir los recuerdos de infancia, las peleas por la ropa, las confidencias susurradas en la oscuridad? Miguel, digo finalmente, y su nombre se siente extraño en mi boca, como si pronunciara el nombre de un desconocido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no me parezco a nadie en esta familia? La pregunta cae entre nosotros como una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se expanden, alterando la superficie de nuestra frágil normalidad. Sus ojos se abren ligeramente más de lo normal. Luego, se encoge de hombros. Un gesto tan estudiadamente casual que casi me convence. Casi. La genética es impredecible, responde, pero no me mira directamente. Sus ojos se fijan en un punto justo sobre mi hombro izquierdo. A veces los rasgos saltan generaciones. Tía Lucía siempre dijo que te pareces a la abuela Dolores cuando era joven. El aire acondicionado zumba débilmente, luchando contra el calor de junio. Un escalofrío recorre mi espalda a pesar de la temperatura. ¿Está mintiendo? ¿O simplemente repite lo que le han dicho toda la vida? La duda se instala en mi estómago como un nudo de alambre de púas. Ya no sé en quién confiar, qué creer. La única persona que podría darme respuestas definitivas está enterrada en el cementerio municipal desde hace 5 años. La cortina de encaje se mueve suavemente con la brisa que entra por la ventana entreabierta. A través de ella, veo la casa de los Mendoza al otro lado de la calle. La familia perfecta. 2 hijos rubios idénticos a sus padres. Sin secretos, sin sobres escondidos, sin identidades fracturadas. O quizás ellos también guardan sus propias cajas de Pandora, esperando el momento adecuado para abrirse y devastar todo a su paso. Hay algo que deberías saber, digo finalmente, y las palabras saben a metal en mi boca. El sobre se desliza desde debajo de mi camisa hasta mis manos. Miguel lo mira como quien mira una bomba a punto de estallar. Tal vez lo sea. Una bomba de verdades enterradas que destruirá los cimientos de nuestra familia. Pero antes de que pueda abrirlo, el teléfono fijo suena con ese timbre estridente que siempre ha anunciado problemas. Miguel se levanta para contestar y lo agradezco. Necesito estos segundos para respirar, para decidir. ¿Revelar la verdad? ¿Proteger la mentira? ¿Qué es más cruel? ¿Destruir el recuerdo que tienen de nuestros padres o seguir viviendo en una ficción cuidadosamente construida? Mi padre biológico está ahí afuera, a media hora en coche. Un extraño que me dio la mitad de mis genes y luego desapareció. ¿Tengo derecho a irrumpir en su vida ahora? ¿O él tiene derecho a saber que existo? La voz de Miguel cambia mientras habla por teléfono. Se vuelve más aguda, tensa. ¿Cómo? ¿Estás segura? Hace una pausa que parece durar una eternidad. Entiendo. Estaremos allí lo antes posible. Cuando cuelga, su rostro ha perdido todo el color. Se sienta pesadamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Era Elena, dice con voz hueca. Ha encontrado algo en el apartamento de mamá. Dice que tenemos que ir inmediatamente, que es sobre papá, sobre todos nosotros. Sus ojos se fijan en el sobre que todavía sostengo en mis manos. ¿Eso tiene algo que ver con lo que ha encontrado Elena? Su pregunta flota entre nosotros como humo, imposible de atrapar o ignorar. Y me pregunto, ¿es posible que existan 2 verdades paralelas, 2 secretos independientes? ¿O todo forma parte de la misma mentira cuidadosamente elaborada durante décadas? Si tuvieras en tus manos una verdad que podría destruir a tu familia, ¿la compartirías o la enterrarías tan profundo que nadie pudiera encontrarla jamás? La baranda del apartamento de mamá está exactamente como la recuerdo. Macetas con geranios rojos alineadas perfectamente. La pequeña mesa blanca de hierro forjado. Las 2 sillas donde ella y yo compartíamos té en las tardes de domingo. Pero hay algo diferente en el aire. Una tensión palpable que hace que incluso respirar sea un esfuerzo consciente. El sobre sigue en mi bolso,
pesado como una piedra. Miguel no ha preguntado más durante el trayecto en coche, pero sus miradas de reojo han sido suficientemente elocuentes. Elena nos espera de pie junto a la barandilla, el viento agitando su cabello perfectamente peinado, siempre tan compuesta, tan controlada. Pero hoy noto grietas en su fachada. Tiene los ojos enrojecidos y sostiene entre sus manos un cuaderno de tapas azules que reconozco inmediatamente. El diario de mamá. El diario que creíamos perdido después de su funeral. El diario que ella guardaba bajo llave en un cajón del que nunca hablábamos. Los estaba esperando, dice, y su voz suena rasposa, como si hubiera estado llorando o gritando. Quizás ambas cosas. Sus nudillos están blancos alrededor del cuaderno. Necesitaba que estuviéramos los tres juntos para esto. Nos sentamos en las sillas de la baranda, mientras el sol de la tarde proyecta sombras alargadas entre nosotros. El silencio se extiende, espeso como miel vieja. Mi mente vuelve al contenido del sobre que pesa en mi bolso. ¿Debería hablar primero? ¿Dejar que Elena comience con lo que sea que ha descubierto? El tiempo parece detenerse en esta baranda suspendida 5 pisos por encima del mundo. Desde aquí se ve el parque donde jugábamos de niños, el banco donde papá nos esperaba con helados los domingos. Todo parece tan normal desde esta altura, tan ajeno a las verdades que están a punto de fracturar nuestra realidad. Encontré esto mientras vaciaba el armario grande, dice Elena finalmente, colocando el diario sobre la mesa blanca. La cubierta azul descolorida por el tiempo parece casi inocente. Al principio pensé que era un simple diario, pero hay cosas aquí, cosas que no entiendo. O quizás no quiero entender. Sus manos tiemblan ligeramente cuando abre el cuaderno en una página marcada con una cinta roja desteñida. Miguel se inclina hacia adelante, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. ¿De qué estás hablando, Elena? ¿Qué puede ser tan terrible? Su voz intenta sonar despreocupada, pero falla. Siempre ha sido malo disimulando su miedo. Me pregunto si él también guarda secretos, si todos los guardamos, como cajas chinas dentro de cajas más grandes. El sol empieza a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La luz del atardecer cae sobre nosotros como un filtro cinematográfico, dándole a todo un aire irreal. La maceta con el geranio más cercano a mí tiene una grieta que no había notado antes. De ella escapa un hilo fino de tierra cada vez que sopla el viento. Me pregunto cuánto tiempo llevará así, perdiendo su sustancia poco a poco, sin que nadie lo note. Mamá escribió esto 2 semanas antes de morir, dice Elena, y su dedo índice señala un párrafo escrito con la letra inclinada y precisa de nuestra madre. Es sobre nosotros, sobre papá, y sobre alguien llamado Rafael Morales. Mi corazón da un vuelco violento. Rafael Morales, el nombre que encontré en el sobre, mi padre biológico. Elena no puede saberlo. Es imposible, a menos que... ¿Rafael Morales?, repite Miguel, y algo en su tono me hace mirarlo fijamente. Hay reconocimiento en su voz, no sorpresa. ¿Qué dice exactamente sobre él? Se sirve un vaso de agua de la jarra que Elena ha dejado sobre la mesa. El vaso tiembla ligeramente en su mano. El agua se derrama un poco sobre sus dedos, pero no parece notarlo. Elena nos mira alternativamente, como evaluándonos. Siempre ha sido la más intuitiva de los tres, la que percibe las corrientes subterráneas en las conversaciones. Dice que él es el verdadero dueño de todo, responde finalmente. De la empresa familiar, de esta casa, del terreno en Valencia. Dice que papá solo era el testaferro, que todo fue un acuerdo entre ellos después de algo que pasó hace 35 años. El mundo parece detenerse por un instante. Las piezas empiezan a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. No se trata solo de mi identidad, es más grande, más complejo. Un entramado de mentiras que va más allá de un affair y un nacimiento oculto. Pienso en el sobre que llevo en el bolso, en la carta de papá, en las implicaciones de lo que acabo de escuchar. Hay más, continúa Elena, pasando las páginas del diario con dedos temblorosos. Mamá escribió que Rafael volvió a contactar con ella después de la muerte de papá, que exigía lo que era suyo, que amenazaba con revelar algo que destruiría nuestra familia para siempre.
Sus ojos se levantan del cuaderno y me miran directamente a mí, como si pudiera ver a través de mi piel, hasta el secreto que guardo. El viento se intensifica de repente, agitando las páginas del diario. Una de las macetas más pequeñas se tambalea peligrosamente cerca del borde de la baranda. Ninguno hace ademán de sujetarla. Estamos paralizados en este momento de revelación, incapaces de procesar lo que está sucediendo. Me pregunto si así se siente cuando un terremoto comienza, ese segundo de incomprensión antes de que todo empiece a derrumbarse. ¿Alguno de ustedes sabía sobre esto?, pregunta Elena, y hay una acusación velada en su tono. Sus ojos se mueven de Miguel a mí, buscando señales de complicidad o conocimiento previo. ¿Alguno sabía que nuestra herencia podría no ser legalmente nuestra? ¿Que podríamos perderlo todo por algo que pasó antes de que naciéramos? Miguel se levanta bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de baldosas. Camina hasta la barandilla y se queda mirando el horizonte, dándonos la espalda. Su postura es rígida, sus hombros tensos. «Yo lo sabía», dice finalmente, y su voz suena hueca, distante. «Papá me lo contó antes de morir. Me hizo prometerle que protegería a la familia, que mantendría alejado a Rafael Morales». El nombre resuena entre nosotros como un eco. Rafael Morales, mi padre biológico, el hombre que amenaza con quitarnos todo. El secreto dentro del secreto dentro del secreto. Miro a mis hermanos. ¿Puedo seguir llamándolos así? Y me pregunto qué más no sé sobre ellos, sobre mí misma, sobre la elaborada ficción que llamamos nuestro pasado familiar. Hay algo que deben saber, digo, y mi mano busca el sobre en mi bolso. Pero antes de que pueda sacarlo, el teléfono de Elena suena con una melodía estridente. Ella mira la pantalla y su rostro pierde todo el color. «Es él», susurra. «Es Rafael Morales». Sus ojos se encuentran con los míos, llenos de miedo y confusión. Dice que está abajo, que sube a reunirse con nosotros, que es hora de que conozcamos la verdad completa. Y ahora me pregunto, ¿qué harías tú si el hombre que amenaza con destruir a tu familia resulta ser también la clave para descubrir quién eres realmente? ¿Huirías de la verdad o la enfrentarías, aunque significara perder todo lo que creías tuyo? El timbre suena como un disparo en medio del silencio que se ha instalado entre nosotros. Estamos los tres de pie en el salón del apartamento de mamá, formando un triángulo perfecto, como si inconscientemente hubiéramos adoptado posiciones de combate. La mesita de centro nos separa, sobre ella el diario abierto y mi sobre aún cerrado, dos bombas de tiempo marcando los segundos con precisión despiadada. «No abras», dice Miguel, su voz convertida en un susurro áspero. La luz de la lámpara proyecta sombras extrañas sobre su rostro, acentuando las líneas de preocupación que nunca antes había notado. Se parece tanto a papá en este momento que duele mirarlo. Me pregunto si ahora que sé la verdad, seguiré viendo a papá en él, o empezaré a buscar los rasgos de un desconocido en mi propio espejo. Elena permanece inmóvil junto al teléfono fijo, como si fuera un ancla que la mantiene conectada a la realidad. Sus nudillos están blancos alrededor del auricular, aunque nadie ha llamado. «Tenemos que enfrentar esto», dice finalmente. Sus palabras flotan en el aire como motas de polvo bajo la luz dorada del atardecer. No podemos seguir huyendo de lo que sea que esté ahí afuera esperándonos. El timbre vuelve a sonar, más largo esta vez, más insistente. Me acerco a la mirilla de la puerta con pasos silenciosos, como si temiera despertar a un animal dormido. A través del pequeño círculo de vidrio distorsionado, veo a un hombre de unos 60 años. Cabello cano, hombros anchos, postura erguida a pesar de la edad. Lleva un traje gris que parece caro y sostiene un maletín de cuero en la mano izquierda. No puedo ver su rostro con claridad, pero hay algo en la forma de su mandíbula que me resulta perturbadoramente familiar. Mi corazón late con tanta fuerza que temo que puedan oírlo a través de la puerta. Este hombre, este desconocido, comparte mi sangre. La mitad de lo que soy viene de él. Un extraño que ha estado ausente toda mi vida y que ahora amenaza con destruir lo poco que queda de mi familia. ¿O quizás ha venido a completar un rompecabezas que siempre tuvo piezas faltantes? Es él, digo, girándome hacia mis hermanos. La palabra hermanos
Se siente ahora como un zapato que ya no me queda bien, pero que sigo usando por costumbre. Está solo. No parece amenazante. ¿Cómo se supone que debe parecer un padre que nunca te conoció? ¿Un padre que ni siquiera sabe que existes? El reloj de pared marca las 7:18. Me pregunto si hay momentos en la vida que dividen el tiempo en antes y después. Si este es uno de esos momentos para nosotros tres. El antes, donde éramos hermanos unidos por la sangre y las mentiras compartidas. El después, incierto, que nos espera al otro lado de esa puerta. «Ábrele», dice Miguel finalmente, y su voz suena como la de un hombre mucho mayor. Se deja caer en el sillón donde mamá solía sentarse a ver sus telenovelas, hundiendo el rostro entre las manos. Ya no tiene sentido seguir fingiendo. No después de todo lo que sabemos. Elena se acerca a él y apoya una mano en su hombro. Es un gesto simple, pero cargado de historia. La hermana mayor protegiendo al hermano, como siempre ha sido, como quizás ya no será. Mis dedos encuentran el pomo de la puerta, frío y sólido. Lo último real, antes de que todo cambie para siempre. Lo giro despacio, como si estuviera abriendo una cripta sellada durante siglos. La puerta se abre con un chirrido que me recuerda a las películas de terror que veíamos a escondidas cuando éramos niños. Y ahí está él, Rafael Morales, mi padre biológico, el hombre que amenaza nuestra herencia, el fantasma que ha rondado nuestra familia sin que lo supiéramos. Sus ojos son del mismo tono avellana que los míos. Es lo primero que noto, lo que hace que mi estómago se contraiga dolorosamente. Tiene la nariz recta y los pómulos altos, como los míos, como los que siempre me hicieron diferente en las fotos familiares, como los que provocaron tantos comentarios sobre a quién habré salido. Ahora sé la respuesta, y está parada frente a mí, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no logro descifrar. «Adelante», digo, y mi voz suena extrañamente formal, como si estuviera recibiendo a un cliente en la oficina y no al hombre que me dio la vida sin saberlo. Él asiente brevemente y entra al apartamento. Su presencia parece llenar el espacio, hacerlo más pequeño. Huele a colonia cara y a algo más primitivo que reconozco en un nivel instintivo. Familia. Rafael Morales se detiene en el centro del salón, observándonos a los tres con una intensidad que resulta casi física. Sus ojos se demoran un segundo más en mí, y me pregunto si percibe lo que yo he visto tan claramente en el espejo de la entrada, si nota que sus genes se reflejan en mi cara como un eco distante pero innegable. «Gracias por recibirme», dice, y su voz es grave, melodiosa, con un ligero acento que no puedo ubicar. Sé que esto es complicado para todos. Deja su maletín sobre la mesita, junto al diario de mamá y mi sobre. 3 contenedores de verdades que están a punto de colisionar. Elena es la primera en hablar, siempre la más valiente de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros, señor Morales? Su tono es cortante, protector. ¿Viene a reclamar lo que cree que le pertenece? ¿A destruir lo poco que nos queda de familia? Rafael Morales la mira con una expresión que no esperaba. Tristeza, profunda y genuina tristeza. «No he venido a destruir nada», responde suavemente. «He venido a corregir errores. Los míos, los de tu padre, los de tu madre». Sus ojos vuelven a encontrarse con los míos, y esta vez hay en ellos un reconocimiento que me atraviesa como un relámpago. «Y sobre todo, he venido por ti». El aire abandona mis pulmones como si me hubieran golpeado. Las palabras que he estado conteniendo escapan antes de que pueda detenerlas. «¿Sabías de mí? ¿Todo este tiempo?» Mi voz tiembla, cargada de 32 años de preguntas sin respuesta. Miguel y Elena me miran confundidos, pero Rafael Morales asiente lentamente. «No desde el principio», dice, y hay dolor en su voz. «Me enteré hace 5 años cuando tu padre estaba muriendo. Él me llamó al hospital. Quería confesarse antes de irse. Abre su maletín y saca un sobre muy similar al mío. Me dejó esto, para ti, para el momento en que estuvieras lista para conocer la verdad. El silencio que sigue es tan denso que podría cortarse». Elena da un paso hacia mí, confusión y dolor mezclándose en su mirada. «¿De qué está hablando?»,
¿Por qué dice que vino por ti? Su voz se quiebra ligeramente en la última palabra. Es hora. No hay vuelta atrás. Tomo mi sobre del bolsillo y lo sostengo frente a mí como un escudo. Porque soy su hija, Elena. No soy hija de papá. Nunca lo fui. Las palabras caen entre nosotros como piedras en un estanque, creando ondas que lo alteran todo a su paso. Miguel se levanta de golpe, su rostro una máscara de incredulidad y algo más oscuro, más primario. ¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo? Su pregunta está cargada de acusación, pero no está dirigida a mí, sino a Rafael Morales. Rafael niega con la cabeza, sus ojos nunca abandonando los míos. No lo supe hasta que Antonio me lo confesó en su lecho de muerte. Para entonces, ya era demasiado tarde para muchas cosas. Hay remordimiento genuino en su voz, un dolor antiguo y bien guardado, pero no para todas. La última luz del día se filtra por las cortinas, bañando la habitación en tonos dorados y carmesí. Estamos los cuatro de pie en este salón que guarda los ecos de una familia que quizás nunca existió realmente. Los secretos han salido a la superficie como cuerpos ahogados que finalmente flotan. Y me pregunto, mientras observo los rostros de las personas que creía conocer, ¿es posible construir algo verdadero sobre los cimientos de tantas mentiras? ¿Podrías perdonar a quienes te ocultaron tu verdadera identidad durante toda tu vida? ¿O el conocimiento de esa traición cambiaría para siempre la forma en que los ves? La cocina del apartamento de mamá siempre ha sido un refugio para mí. Es donde nos sentamos ahora. 2 horas después, las tazas de té frío olvidadas frente a nosotros. Rafael Morales ocupa la silla que siempre fue de papá, una ironía que no pasa desapercibida para ninguno. La luz de la luna entra por la ventana, dibujando patrones plateados sobre la mesa de madera, donde nuestras manos descansan como pájaros heridos, incapaces de volar, pero tampoco dispuestos a rendirse. Entonces todo fue un acuerdo, dice Elena, su voz apenas un susurro. Sus dedos juegan con el borde deshilachado del mantel, el mismo que mamá bordó cuando nosotros éramos pequeños. Papá te dio la empresa familiar a cambio de tu silencio sobre el embarazo de mamá. Las palabras suenan extrañas, como si estuviéramos hablando de personajes de una novela y no de nuestros propios padres. Rafael asiente lentamente. Las arrugas alrededor de sus ojos se pronuncian bajo la luz tenue de la cocina. Tiene manos de pianista, largas y elegantes. Me pregunto si yo habría sido música de haber crecido con él, en lugar de la contable práctica y metódica que soy ahora. Es extraño cómo una sola decisión puede ramificar una vida en direcciones completamente distintas. Tu madre y yo nos amábamos, dice, y su voz se suaviza al pronunciar la palabra amábamos. Pero éramos jóvenes, imprudentes. Yo acababa de empezar mi carrera como arquitecto, sin un centavo a mi nombre. Antonio, tu padre, era mi mejor amigo y estaba enamorado de María desde el instituto. Sus dedos trazan círculos invisibles sobre la mesa, como si estuviera dibujando planos de una vida que nunca llegó a construirse. Cuando descubrimos que estaba embarazada, todo se complicó. El reloj de pared marca las 10:22. El mismo reloj que ha medido nuestras vidas desde que tengo memoria. Me pregunto cuántos secretos ha presenciado, cuántas conversaciones a medias voces ha cronometrado. Los objetos cotidianos adquieren de pronto un nuevo significado, como testigos silenciosos de una historia familiar que nunca conocimos realmente. Antonio me ofreció un trato, continúa Rafael, mirando ahora a Miguel, cuyos ojos no han abandonado el diario abierto sobre la mesa. Él se casaría con María, daría su apellido al bebé, a ti, dice, volviéndose hacia mí con una intensidad que me estremece. Y yo me alejaría. A cambio, me cedería el control de la empresa que acababa de heredar de su padre. Una empresa que él nunca quiso dirigir. La tetera silba suavemente en la cocina, un sonido reconfortante en medio de tanta incertidumbre. Elena se levanta para apagarla, sus movimientos mecánicos, como si necesitara aferrarse a estas pequeñas rutinas para no desmoronarse por completo. Sus hombros están tensos bajo la blusa de seda que lleva. Me pregunto si esto cambia también su identidad, si sentirá que ha perdido a una hermana o simplemente que ha descubierto una nueva versión de la que siempre tuvo.
Mamá nunca me mencionó, digo, y no es una pregunta sino una constatación. Una verdad amarga que se disuelve en mi boca como una medicina mal tragada. Ni siquiera cuando papá murió. Ni siquiera cuando sabía que no le quedaba mucho tiempo a ella misma. Rafael baja la mirada hacia sus manos. Tiene los mismos pliegues en los nudillos que yo. Es desconcertante ver partes de uno mismo reflejadas en un extraño. María y yo hicimos un pacto de silencio. Responde con voz queda. Por tu bien, por el bien de todos. Ella creía que saber la verdad solo te causaría dolor, que era mejor dejarte con los recuerdos intactos de Antonio como tu padre. El aire de la cocina se vuelve denso con todas estas confesiones, todas estas verdades aplazadas durante décadas. Me pregunto si hay un límite para la cantidad de revelaciones que una familia puede soportar antes de desintegrarse por completo, como un papel que se ha mojado demasiadas veces. ¿Y ahora qué?, pregunta Miguel, hablando por fin después de un largo silencio. Su voz suena hueca, como si viniera de muy lejos. ¿Has venido a reclamarlo todo? ¿La casa? ¿La empresa? ¿El terreno en Valencia? Hay una amargura en su tono que nunca antes había detectado. Me pregunto cuánto peso ha estado cargando todos estos años, guardando el secreto que papá le confió. Rafael niega con la cabeza. La luz de la luna dibuja sombras plateadas en su cabello cano. No he venido a quitaros nada, dice. Y por primera vez desde que entró en el apartamento, parece completamente sincero, despojado de cualquier armadura. He venido a devolver lo que nunca fue mío. De su maletín saca una carpeta llena de documentos legales. Los coloca sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles, como si pudieran romperse con el simple contacto del aire. Todos estos años he sido solo un administrador, explica mientras Elena, siempre la abogada, comienza a hojear los papeles con dedos temblorosos. La empresa ha crecido, prosperado, pero nunca la consideré mía. Sus ojos, mis ojos, se encuentran con los míos a través de la mesa. Todo está a tu nombre, dice simplemente. La empresa, las propiedades, todo. Antonio lo dejó estipulado en un fideicomiso secreto que solo podía activarse cuando yo te revelara la verdad. El tiempo parece detenerse en esta cocina que ha visto crecer a 3 niños que creían ser hermanos de sangre. El aroma del té se mezcla con el perfume de los jazmines que mamá siempre plantaba en el balcón. Elena deja caer los documentos sobre la mesa. Miguel se levanta y camina hasta la ventana, dándonos la espalda. ¿Por qué ahora?, pregunto finalmente, encontrando mi voz entre el caos de emociones que me inunda. ¿Por qué esperar 5 años después de la muerte de papá? ¿Por qué no venir cuando él te lo pidió? Rafael extiende su mano sobre la mesa, como si quisiera tocar la mía, pero no se atreviera a cruzar esa última frontera, porque tenía miedo, admite, y hay una vulnerabilidad en su confesión que me desarma. Miedo de que me odiaras por haberte abandonado. Miedo de destruir la imagen que tenías de Antonio, que fue más padre para ti de lo que yo jamás podría haber sido. Una lágrima solitaria resbala por su mejilla, brillante como plata bajo la luz de la luna. Y luego María enfermó, y supe que no podía esperar más, que merecías conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Elena vuelve a sentarse, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Todo este tiempo, las bromas sobre a quién se parecía. Murmura, más para sí misma que para nosotros. Todos lo sabían, ¿verdad? Los tíos, los abuelos, todos menos nosotros 3. Rafael asiente lentamente. Una mentira compartida se convierte en una realidad alternativa cuando suficientes personas la sostienen, dice con voz cansada. Pero las mentiras tienen fecha de caducidad. Todas terminan saliendo a la luz, de una forma u otra. Miguel se gira desde la ventana, su silueta recortada contra la noche. ¿Y ahora qué se supone que debemos hacer?, pregunta, y hay un temblor en su voz que delata cuánto está luchando por mantener el control. ¿Fingir que somos una gran familia feliz? ¿Pretender que 30 años de mentiras pueden borrarse con una conversación de sobremesa? El silencio que sigue a sus palabras es espeso, casi tangible. Rafael no responde inmediatamente, como si entendiera que hay preguntas que no merecen respuestas simples. Finalmente, sus ojos, mis ojos, se encuentran con los míos a través de la mesa.
No podemos cambiar el pasado, dice con voz suave, pero podemos decidir qué hacer con la verdad ahora que la conocemos. Saca un pequeño álbum de fotos del maletín. Lo abre con cuidado. La primera fotografía muestra a un hombre joven y una mujer que reconozco como mi madre, sonriendo bajo un árbol en flor. Parecen felices, despreocupados, ajenos al futuro complicado que les espera. Esta es tu herencia más valiosa, dice, deslizando el álbum hacia mí. La verdad, tu historia. La luz de la luna baña la cocina en tonos plateados, suavizando los bordes afilados de esta nueva realidad que estamos tratando de asimilar. Afuera, la ciudad continúa su vida nocturna, ajena al pequeño terremoto que sacude los cimientos de nuestra familia. En algún lugar, un reloj marca las 11, recordándonos que el tiempo sigue avanzando, incluso cuando parece que nuestro mundo se ha detenido. No espero que me perdones, dice Rafael, mirándome directamente, ni que me aceptes en tu vida después de tantos años de ausencia. Solo quería que supieras quién eres realmente, que pudieras decidir tu futuro conociendo tu verdadero pasado. Mis dedos rozan el álbum de fotos, sintiendo su peso, su significado. En él está la respuesta a la pregunta que siempre me ha perseguido. ¿Por qué nunca me parecía nadie en mi familia? Pero también hay nuevas preguntas que nacen de esta verdad recién descubierta. ¿Quién soy ahora que sé esto? ¿Qué parte de mí es herencia de este hombre que tengo frente a mí? ¿Y qué parte es del hombre que me crió como suya sabiendo que no lo era? Elena toma mi mano por encima de la mesa. Sus dedos están fríos, pero firmes. Miguel se acerca y coloca su mano sobre mi hombro. A pesar de todo, seguimos siendo una unidad, forjada no por la sangre sino por los años compartidos, las risas, las peleas, los secretos guardados y los ahora revelados. Tenemos que decidir qué hacer con todo esto, dice Elena, siempre práctica, siempre buscando soluciones. Con la empresa, con las propiedades, con nuestra familia. La palabra familia adquiere un nuevo significado esta noche, más complejo, más frágil, pero quizás también más verdadero. Rafael Morales, mi padre biológico, el hombre cuyos genes me dieron estos ojos, esta nariz, quizás incluso esta forma de fruncir el ceño cuando estoy preocupada, espera pacientemente mi respuesta. No presiona, no exige, simplemente está ahí, presente después de 32 años de ausencia. Y ahora la pregunta flota entre nosotros, invisible pero ineludible. ¿Puede una familia reconstruirse desde sus cimientos después de descubrir que todo lo que creía sobre sí misma era una elaborada ficción? ¿Es posible perdonar no solo a los muertos que ya no pueden defenderse, sino también a los vivos que eligieron el silencio durante tanto tiempo? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué elegirías? ¿Aferrarte a la seguridad de lo conocido aunque sea falso? ¿O aventurarte en el territorio desconocido de una verdad que podría tanto liberarte como destruirte? Han pasado 6 meses desde aquella noche en la cocina de mamá. El tiempo tiene una forma extraña de sanar, no cerrando las heridas, sino enseñándonos a vivir con ellas. La casa familiar ahora permanece silenciosa los lunes y miércoles, pero los domingos se llena de voces nuevas y antiguas entrelazándose como hilos de una tapicería que se recompone. Rafael y yo nos encontramos cada semana en el café de la esquina, 2 desconocidos aprendiendo a reconocerse en los gestos más pequeños, la forma en que sostenemos la taza, cómo inclinamos la cabeza cuando algo nos intriga, ese silencio pensativo que viene después de una pregunta importante. No lo llamo padre, pero tampoco es un extraño. Es el hombre que me dio la mitad de lo que soy y que ahora, con humildad, me ofrece la mitad de lo que fue. La mesa entre nosotros ya no es un abismo, sino un puente, y sobre ella, semana tras semana, vamos colocando fotografías antiguas, historias a medio contar, verdades que duelen pero que finalmente pueden respirar bajo la luz. Las cartas de mamá aparecieron escondidas en el forro de su viejo abrigo rojo. Cartas nunca enviadas a Rafael, a papá, a mí. Palabras que no tuvieron el valor de volar, pero tampoco de morir. Las leo en las tardes de lluvia, cuando la casa parece hablar con la voz del agua contra los cristales. En ellas encuentro a una mujer distinta a la madre que conocí.
Una mujer que amó con intensidad, que tuvo miedo, que cometió errores y que intentó, a su manera imperfecta, proteger lo que más quería. Elena y Miguel vienen a veces, y nos sentamos los tres frente al espejo grande del salón, buscando en nuestros rostros lo que compartimos más allá de la sangre, los lazos invisibles que ni las mentiras más elaboradas lograron romper. A veces, en el reflejo, creo ver a mamá y a papá observándonos desde algún lugar donde las verdades y las mentiras ya no importan, donde solo queda el amor imperfecto que nos tuvieron y que ahora, por fin, podemos devolverles sin resentimiento. La empresa familiar ahora tiene 3 nombres en su junta directiva y un asesor externo que viene a las reuniones con un maletín lleno de planos antiguos y sueños nuevos. El testamento de papá resultó ser más sabio de lo que imaginamos. No dividió la herencia, sino que la convirtió en un puente entre mundos que nunca debieron estar separados. Rafael no tomó nada para sí mismo, pero dejó su huella en todo lo que tocó durante 30 años. Como el jardinero paciente que planta árboles cuya sombra sabe que nunca disfrutará. En las noches de insomnio, cuando la luna dibuja siluetas plateadas en el suelo de mi habitación, me pregunto si el perdón es realmente olvidar, o si es algo más profundo. Recordar sin que duela, entender sin necesidad de justificar, aceptar que en cada historia familiar hay tantas verdades como corazones latiendo. El mar está tranquilo esta tarde mientras escribo estas líneas en la terraza de la casa de Valencia. La misma casa que casi nos dividió ahora nos reúne cada verano. La mesa del desayuno es más grande ahora, con sillas suficientes para todos, los que están, los que ya no están, y los que nunca supimos que existían hasta que el tiempo decidió que estábamos listos para conocerlos. He aprendido que las familias no se definen por la sangre compartida, sino por las heridas que decidimos sanar juntos, por los silencios que rompemos de común acuerdo, por esa capacidad misteriosa de seguir amando incluso después de descubrir que nos mintieron. Quizás eso es el perdón verdadero, no una absolución sino un nuevo comienzo. No borrar el pasado, sino darle un significado distinto. Permitir que la luz entre por las grietas de lo que se rompió. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si reconoces en ella el eco de tus propios silencios familiares o de verdades que todavía esperan ser pronunciadas, compártelo, porque al final, todos somos guardianes de historias incompletas. Todos llevamos dentro cartas que nunca enviamos y palabras que esperan el momento adecuado para convertirse en puentes hacia los demás.